Esto es Tejiendo Voces, el podcast de Tejido Joven. Hola, soy Lati y te doy la bienvenida a Tejiendo Voces, el podcast de Tejido Joven. Un espacio donde cada historia, experiencia e idea se convierte en un hilo que nos conecta. Aquí conversaremos sobre juventudes, liderazgo, participación, comunidad y los desafíos que enfrentamos para construir un mundo más justo e inclusivo. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje, encuentro e inspiración. Comencemos a tejer nuevas voces. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast de Tejido Joven, la comunidad juvenil latinoamericana, donde creemos que la juventud no solo representa el futuro, sino que también transforma el presente. Somos Jacqueline Portillo y Tomás Barrera, y hoy hablaremos sobre uno de los pilares que impulsa nuestra comunidad, el liderazgo juvenil. Muchas gracias, Jacqueline, por este espacio. Un gusto también poder estar acompañándote en esta co-conducción con una gran invitada, ¿no? Eh, Tejido Joven nació como una respuesta a los desafíos enfrentamos además miles de jóvenes en nuestra región. La desigualdad, la falta de espacios seguros para formarse, las brechas educativas y la baja participación ciudadana, una crisis cierto a nivel global. Por eso apostamos por construir liderazgos con propósito, capaces de generar un impacto real en sus comunidades. Y aquí es cuando surge la primera pregunta, ¿no?, que va a guiar esta conversación a lo largo de este capítulo. ¿El liderazgo nace con las personas o se construye a través de las experiencias? Hoy exploraremos esa y otras tantas preguntas, como los retos de liderar siendo joven y cómo convertir las ideas en acciones que transforman realidades. Para hablar de este tema, no podía pensar en una mejor invitada que María Paula Sánchez López. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Oli, buenas noches. Realmente es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes y estoy muy emocionada por todo lo que vamos a hacer hoy. Muchísimas gracias, Paula. Si me permites, me encantaría leer un poco de tu trayectoria para que todos podamos conocer ese nicho que te trae el día de hoy. María Paula Sánchez López, joven líder ecuatoriana, originaria de Ambato y estudiante de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Chimborazo. Desde muy pequeña encontró en el movimiento Scout una escuela de liderazgo y servicio, experiencia que la llevó a convertirse en coordinadora nacional de la red de jóvenes de la Asociación de Scouts del Ecuador para el periodo 2025-2027, promoviendo la participación activa de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la construcción de sus comunidades. Su compromiso con el liderazgo juvenil también la ha llevado a representar a Ecuador en espacios internacionales como el octavo Foro Interamericano de Jóvenes de la Organización Mundial del Movimiento Scout, además de impulsar proyectos educativos y sociales enfocados en la formación ciudadana. Es fundadora del Grupo Scout Prometeo número 20, vicepresidenta de la Asamblea Ciudadana Juvenil de Tungurúa y colaboradora de iniciativas como Generación Plus y You Report de UNICEF Ecuador. Siempre convencida de que la educación, la participación y el trabajo en comunidad son la base para transformar la sociedad. María Paula, es un verdadero gusto tenerte con nosotras. Bienvenida al podcast. Muchísimas gracias. Gracias más bien a ustedes por invitarme. Muchas gracias, María Paula, también por estar acompañándonos. La verdad es que siempre es interesante ahí. Jacqueline mencionaba algunos de los proyectos en los que has participado. Algunos de ellos los conozco. He tenido la posibilidad de trabajar tras bambalinas, sobre todo en UNICEF, a través de esos proyectos. Y quería preguntarte, eh, más bien para el público que te está escuchando, para aquellos jóvenes que te están oyendo, consultarte si te puedes presentar más allá del currículum. ¿Qué te motiva a hacer todas estas cosas que estás haciendo hoy en día? ¿Desde dónde nace esa inquietud, ¿no?, por lo social? Porque finalmente tu labor es meramente social. Ahí sí nos puedes comentar un poquito. Claro que sí. Bueno, la verdad es que sí, mucho de mi trabajo, yo diría, y de lo que soy es ser scout,
porque como tal, más allá de una organización, es un lugar donde nos forman totalmente, desde, al menos en mi caso, yo soy scout desde los 6 años, entonces obviamente es crecer con ciertas ideas y con ciertos valores. El ser scout es involucrarnos justamente, el fin del movimiento es que haya jóvenes preparados para ser buenos ciudadanos. Y ser buenos ciudadanos implica pues todo lo que he hecho en este tiempo, que es involucrarse un poco en todo, en la política, en cómo podemos ayudar al medio ambiente, en mi caso la educación, equidad de género, o sea, es algo muy transversal. Entonces nace de ahí, realmente de lo que me ha podido dar el movimiento. Y pues, ¿qué puedo decir? Soy una persona que eh, me considero muy resiliente. Me gusta como tomarme un poco las cosas con humor, pero también con mucha responsabilidad y sobre todo el poder inspirar a otros a que tomen la rienda de sus vidas y a que se involucren en lo que sea que quieran involucrarse, pero que se involucren para poder ayudar a nuestra sociedad. Excelente, siempre es importante poder impulsar esos cambios, ¿no? Muchas veces uno dice que una persona no es mucho lo que puede hacer para cambiar realidades, pero somos como hormiguitas, ¿no? Que si nos vamos juntando podemos crear grandes cosas. Entiendo que ahí Jacqueline tiene algo que decirnos ahora. Justamente como mencionabas, María, hablando sobre el tema del Scout y toda la trayectoria que has tenido a lo largo de lo que ya hemos podido leer, ¿qué te inspiró a decirnos que sí a esta conversación? Que de verdad te agradecemos mucho tu presencia. Como decía, más bien gracias a ustedes y bueno, en un principio como está esta conexión también con mi organización porque la persona que me invitó justamente es Carelis, ella forma parte de Tejido Joven y también de los Scouts, entonces, bueno, la verdad, ambas hemos, más allá de ser Scouts, salido a otras organizaciones y hemos como que compartido ahí un poco la misma línea, diría yo. Entonces, por ahí es que he podido conocer un poco la organización, pero... fue un total sí. Primero porque compartimos objetivos, compartimos ideales y para mí es el tema de que no es solo un enfoque, sino la transversalidad de todo el tema de género y demás en cada cosa que hacemos, que me parece muy importante, ¿no? Que las organizaciones no se limiten a una sola cosa. Y bueno, creo que eso, el hecho de que podamos tener como un momento de pronto debatir o también construir juntos. Ahora que conocemos un poquito más sobre tu historia y tu camino, tu trayectoria, me gustaría mucho profundizar en un tema que justamente mencionabas y relacionabas con el tema de los scouts, que es el liderazgo. Muchas veces tenemos el pensamiento de que liderar significa que es tener un cargo, hablar en frente de muchas personas, dirigir un equipo, pero desde tu experiencia y la trayectoria que hemos podido ver, ¿cómo definirías el liderazgo juvenil? Bueno, para mí el liderazgo juvenil realmente es ser una persona valiente, porque, bueno, no, yo siento que uno como joven se enfrenta a muchas cosas. Ser un líder como tal es tomar la rienda de las cosas, tomar decisiones, enfrentarse a ellas, ser responsable, asumir las consecuencias de lo que sea que vayamos a hacer, sea bueno o malo. Pero ser un líder joven es ser una persona que a lo mejor deja de ir un sábado a una fiesta porque está haciendo algo más. Y yo siento que ser un líder joven es alguien que eh, realmente se enfrenta a muchas cosas que de pronto lo desgastan un poco emocionalmente. Yo digo que ser una persona valiente porque un líder joven muchas veces es el que incomoda. Para mí ser líder joven es eso y es lo que creo que me ha definido a lo largo de los años, porque los líderes jóvenes nos sentamos en mesas de adultos realmente y claro, estamos ahí, a lo mejor muchas veces es una participación simbólica, pero aún así nos hacemos de escuchar y muchas veces al hacernos escuchar, realmente quizás decimos lo que está saliendo mal y a muchos adultos no les gusta escuchar lo que está saliendo mal. Entonces, el líder joven se enfrenta a que de pronto luego ya no es el mejor amigo, ya no es una persona que guste de que esté ahí. eh, entonces, uno puede pasar por momentos un poco complejos y siento que a pesar de eso, los líderes jóvenes nos caracterizamos por comprender el panorama y por aún así decidir seguir sentándonos en la mesa y eso me parece bastante valioso. Rescatando un punto importante, como mencionas, el incomodar.
Es un punto que de igual manera considero puede ir dentro del liderazgo y justo como nos compartías. ¿Podrás recordar en qué momento fue en el que dijiste estoy liderando, estoy realizando este acto, pero que en ese entonces a lo mejor tú no sabías o no tenía un nombre en sí? ¿Podrás recordar ese momento en el que tú dijiste estoy liderando, pero no tiene como tal esa definición? Bueno, yo creo que realmente el liderazgo está en todos los momentos, en el día a día y sin que uno se dé cuenta. Eh, y yo la verdad es que a mí me ha construido un poco el hacer una introspección de mi infancia y todo, ¿no? Y para mí el liderazgo ha sido, por ejemplo, entender que mi mamá al guiar su casa, al tener su propio negocio y tener a las personas que le colaboran y todo, ¿no? Está liderando esos pequeños espacios que a lo mejor son invisibles. Entonces, un momento en el que yo de pronto lideré sin llamarlo así, de pronto fue el ser hermana mayor, el estar con mi hermana y bueno, yo tuve que asumir como un poco esta parte de cuidarle también. Entonces, como ir diciendo, no sé, guiándole en estas cosas. Para mí ser líder es guiar. Entonces, yo siento que esos son los momentos en los que uno no se da cuenta que está al frente, que está liderando y que en general la sociedad no lo ve así, pero es como tal. El líder no puede como decía, el líder es tomar decisiones, es estar al frente, es respetar, ser responsable y eso es lo que está debe estar en el día a día y yo creo que son esos espacios. Justo como mencionabas, a veces el liderazgo nace desde la propia familia, por situaciones, contextos. Desde tu perspectiva, ¿crees que el liderazgo se nace con ello o se va desarrollando conforme va pasando las situaciones de la vida? Bueno, yo creo que me he hecho esa pregunta también. Eh, Creo que uno sí puede como de pronto nacer con ciertas aptitudes, como la parte de hablar, no sentirse muy incómodo al hablar y todo, pero siento que es más que nada el forjarse como un líder. Porque claro, como decía yo, al ser hermana mayor tuve que asumir ciertas responsabilidades por mi contexto familiar también, y eso fue lo que hizo que después yo me convierta en una persona que a lo mejor no tenía miedo de decir las cosas que estaban mal, que a lo mejor, y en mi organización como tal, liderando a chicos de mi edad, saber poner límites, también saber llegar a negociaciones, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que es el entorno el que te guía y obviamente también lo que tú haces con las cosas que te van pasando porque a lo mejor hay personas que crecen en contextos un poco complejos, que deciden a lo mejor no hacer nada al respecto o no tienen muchas posibilidades, es verdad, pero luego también ves personas que en complejos difíciles ponen toda de su parte para tener una actitud diferente y que eso es lo que yo creo que lo que uno como líder es el intentar una y otra vez, el ser resiliente y el intentar sacar las cosas adelante a pesar del contexto. Justamente pensando en aquellos quienes nos podrían estar escuchando en este podcast, me gustaría mucho preguntarte, si tuvieras enfrente a una persona de 16 años que quiere generar un cambio en su comunidad, pero no se considera un líder personalmente, ¿cómo le explicarías qué significa ser líder sin mencionar esta palabra? Bueno, yo creo que, como decía, esto está en las cosas del día a día. Más bien sería el hecho de que el chico mismo reconozca qué es lo que está haciendo, qué valores, qué características tiene y romper un poco este paradigma de que el líder es el que siempre puede ser carismático, ¿no? Yo conozco personas que o lideran, que realmente son los mejores líderes que me han formado, que me han inspirado, y no son las personas que generalmente están al frente, en el cargo más alto, en la toma de decisiones, sino son las personas a las que uno sabe que puede confiar. Uno sabe que puede pedir un consejo, que puede acudir, que es la persona que va a tomar las decisiones correctas y que va a intentar que las cosas sean justas. Para mí eso es lo más puro del liderazgo. Entonces sería el hecho de que el chico pueda reconocer de pronto en mi casa, eh, no sé, yo hago, no sé, ayudarle a mi mami en el trabajo, ¿ya? Entonces es el liderazgo porque estás intentando ponerte también al frente de una situación. Así que sería esa parte tanto de romper el paradigma como de reconocer las pequeñas cosas. Y bueno, la verdad me he enfrentado un poco a esta parte,
porque como en la fundación de mi grupo trabajamos con niños y adolescentes, ha habido chicos que han llegado y que eran un poco retraídos, que de pronto con esta actitud de no querer como salir de la zona de confort y que luego los papás nos han dicho gracias porque de pronto fue un mes, está aquí recién un mes, pero ya en el colegio toma la batuta de pronto en el colegio en los trabajos grupales. Ya es como que es un poco más responsable y ese tipo de cosas. Entonces, realmente sí es algo que se hace de día a día y que de poco en poco se va sacando de los chicos a través de darles la confianza. Darles la confianza es fundamental, ¿no? Porque finalmente te permite también abrir espacios seguros en donde ellos se puedan desenvolver de mejor manera y poner en práctica sus aptitudes, ¿no? Eh, Ha sido muy interesante esta conversación, Jacqueline, Paula. Eh, Has mencionado algunas palabras clave que me han quedado resonando, ¿no? Incomodidad, resiliencia, carisma, ¿no? Que vienen siendo elementos fundamentales, ¿no? Uno podría atreverse a llamar a la incomodidad como algo negativo, ¿no? Pero en este contexto es bueno incomodar porque la única forma en que se generen los cambios, en que podamos presionar de pronto a nuestros respectivos gobernantes, es a través de la incomodidad, no hay otra forma, ¿no? Totalmente. Eh, exacto, entonces es parte de lo de lo que implica liderar. Y bajo esa misma premisa, Paula, me gustaría preguntarte, porque hay muchos desafíos de por medio, ¿no? Desafíos que como jóvenes se nos aumentan, ¿no? Mucho más, ¿no? Hay muchas brechas, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú vas a solicitar trabajo y te dicen, no, bueno, buscamos gente joven, pero gente con experiencia, ¿no? O sea, pareciera ser contraproducente, ¿no? Es contradictorio, pero bueno. Y bajo esa misma premisa me imagino que también existen desafíos cuando uno lidera siendo joven, ¿no? Y desde tu experiencia nos gustaría saber cuáles son esas barreras más comunes que enfrentan los jóvenes al momento de querer liderar. Aquí también podemos dialogar directamente con lo que ya mencionábamos, con esta problemática juvenil, ¿no? Donde existe desigualdad social, desigualdad económica, exclusión, ¿no? Brechas educativas, desinformación, etcétera. ¿Cuáles son, crees tú, esas barreras más comunes que enfrentan los jóvenes hoy al momento de liderar, incluso mirándolo desde tu experiencia? Realmente ser líder joven es bastante complejo porque de por sí las personas en el mundo, como tú decías, nos enfrentamos a bastantes dificultades, ¿no? La parte económica, las desigualdades sociales, igual el medio ambiente se está convirtiendo obviamente en una dificultad. Entonces, claro, tú como ya persona ya tienes tus dificultades y súmale a eso que cuando tú eres líder joven, ¿cómo sería? Yo creo que lo principal es que no existen los suficientes espacios, por ejemplo, de formación totalmente. Los espacios de participación no solo son limitados, sino que está el tokenismo. De pronto tú eres parte de una especie de toma de decisión, pero es porque estás sentado en la mesa, es porque estás en la foto. Muchas veces se objetiviza al líder joven para incluso la política, ¿no? El hecho de que sí, yo apoyo a los jóvenes porque estoy en este evento y o de pronto meten la cuota del participante joven. Pero la realidad es que eh, es bastante complejo porque inclusive el liderazgo juvenil puede llegar a ser inseguro. De pronto no en un tema de voy a desaparecer al joven que me está preguntando cosas, pero sí llega la parte también de la inseguridad emocional, porque como decía, uno cuando empieza a incomodar, de pronto se gana, ya no es la persona a la que eh, no queremos escuchar, sino de pronto incluso se convierte en un enemigo. ¿Y qué hago yo de pronto discutiendo con una persona que es 10 20 años mayor que yo, que se sintió un poco aludida por algo que yo comenté? Entonces sí es bastante complejo y lo he visto bastante que uno empieza a sentirse como de pronto mal, ¿no? Se empieza a sentir excluido. Y también en ese sentido, la desmotivación llega al ver situaciones que de pronto corrupción y todo, ¿no? Que es algo muy, muy frecuente, sobre todo en nuestro continente, en nuestros países. Y claro, uno intenta todos los días hacer las cosas bien o intenta cambiar el mundo y se va
se va frenando con las realidades y eso puede llegar a ser bastante desmotivante. Entonces siento que igual el tema de ser líder joven es algo que uno debe tener mucha resiliencia y mucha inteligencia emocional para poder lograr un buen trabajo. Totalmente, es interesante eso que mencionas, ¿no? Yo creo que en nuestra realidad latinoamericana sucede mucho, ¿no? Esto de vamos a hacer el checklist, bueno, estuvimos con un joven, bueno, lo colocamos el ticket al checklist, cumplimos, ¿no? Y finalmente no van en esa línea, ¿no? Nosotros queremos generar incidencia, queremos generar cambios reales, cambios tangibles, ¿no? Que podamos ver en en el cotidiano, ¿no? No implica solamente sentarnos a escuchar con el respeto, digamos, a quienes asisten, ¿no? A estos grandes foros internacionales, pero no es solo escuchar, queremos intervenir también, queremos generar esa real incidencia. Y ahí quizá, bueno, el equipo de producción sabe que yo siempre me escapo del libreto, ¿ah? Ya que aquí yo soy un poco desordenado, entonces me escapo del libreto. Y te voy a hacer una pregunta, Paula, que no está en el libreto, pero yo creo que la vas a poder responder muy bien dada tu experiencia. Y es que hay algo que en la interna, ¿no? Como Tomás, en la interna siempre me ha generado cuestionamiento. Los jóvenes son el futuro. El eslogan, ¿no? Los jóvenes son el futuro. Y te lo pregunto, ¿los jóvenes somos el futuro? No, ya no. Y no, y yo la verdad es que intentando enfocarme los últimos meses en esta parte, los jóvenes ya somos del presente, estamos aquí. eh, yo creo que esto es un poco como para decir que eres el futuro, implica aún no estás listo. Yo siento que es un poco el mensaje que se esconde ahí, pero no, ya estoy aquí, estoy incidiendo en personas, estamos haciendo cosas, tomando decisiones reales. Escogemos presidente, claro que estamos listos para muchas otras cosas. Lo que yo siento que esto, más bien, me trae una reflexión que igual quería como comentar. Eh, También hace que nosotros como jóvenes nos sintamos un poco muy protagonistas y nos olvidemos que también es nuestra responsabilidad darle paso a quienes nos está dando paso. Si a nosotros nos descuiden un poco, ¿qué pasa con los niños? Es un poco la duda que yo tengo siempre porque pensamos que porque es muy chiquito no está entendiendo el tema, que no puede aportar a esto, que no debería ser, obviamente no debe ser responsable de sí mismo, pero que no puede tomar no es una persona autónoma y no es verdad. Entonces, la verdad es que sí, me encanta la pregunta porque ya somos el presente, pero además debemos involucrarnos en esta parte de que se deje de invisibilizar a las infancias y que nosotros podamos llevar su voz y sobre todo prepararles para lo que viene, porque ellos sí están siendo un poco menos del presente y un poco más del futuro y nada de nuestro trabajo va a tener sentido si nosotros no les preparamos, porque si llegas recién después de terminar el colegio a los 18 años a tú mismo decidir involucrarte en la participación ciudadana y demás, estamos perdiendo todo un lapso de tiempo. Y la realidad es que los niños deberían prepararse desde ya de a poquito con sus edades a través de ciertas formas para que en el momento en el que tengan la oportunidad y demás estén totalmente listos para ya ser parte de los espacios y no en el momento en el que ya se es un poco más mayor, como muchos de nosotros como jóvenes lo fuimos, ¿no? Que recién al convertirnos en mayores de edad o demás es que nos podemos empezar a preparar. Absolutamente, es muy cierto lo que mencionas, Paula, ¿no? O sea, em, los jóvenes debemos ser protagonistas, pero no opacar y no paternalizar la lucha, ¿no? O sea, hay una intención acá como de agarrar la voz de los que no están en estos espacios, creo que no, que hay que darle a cada uno su espacio y luchar para que eso suceda así, ¿no? Y es muy interesante porque además te lo pregunto desde una inquietud personal, pero también siempre me ha dado vueltas esto, ¿no? De que finalmente el eslogan de los jóvenes somos el futuro implica dejarnos fuera de las decisiones importantes hoy en día, ¿no? Es Sí. postergarnos, ¿no? Hasta que nos hagamos cargo, ¿no? De los rumbos del país, ¿no? Entonces, no, pues no va por ahí. Y a partir de eso, de esto mismo que ya has mencionado, una de las siguientes preguntas, mi penúltima pregunta en este bloque, es preguntarte sobre el rol de los adultos. Tú mencionabas mucho a las niñeces, ¿no?
que deben jugar siempre un papel primordial. Y en muchas ocasiones cuando planteamos temáticas que para los adultos son incómodas, para las niñezas son absolutamente normales, ¿no? Diversidad sexual, feminismo, igualdad de género, no discriminación, son temáticas que los niños, que los niños y niñas las tienen súper presentes, ¿no? Yo siempre digo, trabajo en una organización que trabaja con niñas, niñas y adolescentes, eh, que los mejores educadores de los padres siempre son los niños, ¿no? Y a través de ellos podemos también llegar a esa adultez que está llena de estigmas. Entonces, quería preguntarte por ese rol de los adultos. ¿Son ayuda? ¿Estorban? ¿Debemos educarlos, reeducarlos? ¿Cómo debería ser ese adulto, ese mentor? ¿Cuál debe ser esa relación con un líder joven? La verdad es que es una pregunta bastante fuerte para mí, porque he tenido muchas experiencias negativas con adultos en el liderazgo, desde muchas instancias, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y creo que, al menos en mi organización, el tema es que nosotros básicamente compartimos la vida con las infancias, con los adolescentes, con los jóvenes, y porque es un semanal estar con ellos, y más allá del verles 3 horitas del sábado es el estar acompañándoles, él es un buen scout, sí se involucra en la parte igual familiar, en qué le puedo ayudar al niño, en la parte de la educación, todo, entonces es como muy amplio, ¿no? Em, yo creo que los adultos para nada estorban, porque se puede aprender de todos, hasta de las malas experiencias uno aprende, inclusive yo siempre digo, el que no sirve como ejemplo, sirve para saber cómo no quiero ser, y eso ya es de aprendizaje. Pero más allá de eso, la verdad es que... Yo soy quien soy gracias a personas adultas con las que pude toparme y que realmente tienen bien clara la cosa, como digo, y que son un ejemplo, ¿no? Entonces uno va absorbiendo eso. Yo creo que un buen adulto, bueno, sí, siempre hay que reeducarnos y no solo los adultos, sino todos. Yo creo que un buen, en este caso, adulto acompañante de jóvenes es una persona que suelta el control, que entiende que no es el protagonista. Eh, entonces es una persona que te da las herramientas, pero que no está como ahí, que no es la persona en la que, por ejemplo, se puede ver, yo creo, incluso en el momento de cuando tú haces un proyecto de jóvenes en la foto. El adulto que no quiere el protagonismo, algo así, no le va a importar siquiera la foto porque es una foto, es decir, ¿no? En cambio, hay adultos que luego no salen en la foto y te hacen el show del año. Entonces, yo siento que uno los destaca en las cosas chiquitas. Además, sí, no sé, para mí el adulto que está bien es justamente el que te también, o sea, te dice un poco en lo que estás fallando de una buena forma y también, sobre todo, te apoya en los momentos grandes. Que si no sabes algo, es la persona que busca, aunque sea si él mismo no sabe con quién hablar. Eh, es la persona, literalmente, eh, no sé cómo decirlo, tu línea con el resto de mundo. Entonces, para mí para nada estorban, para mí es algo muy fundamental el tener un acompañamiento, alguien de quien aprender, pero sí debe ser una persona, como digo, que entienda que no es el protagonista, que el protagonismo es el chico y que no le moleste esa parte. Al menos en mi organización es interesante porque es un movimiento de jóvenes para jóvenes, como se dice, pero que muchas veces se confunde con el hecho de que de pronto como, bueno, como mis adultos en mi organización pues, son voluntarios, obviamente deben tener el rédito del estar ahí atrás de los chicos, del estar formándoles, pero sí es complejo como la parte en la cual dentro del movimiento todo lo que hacemos es para ellos. Entonces sí puede generar como cierta tensión, pero es importante que el soltar esa parte. Ujú. Absolutamente, ¿no? Esto no es una disputa generacional, ¿no? Es finalmente que podamos acceder también a los mismos derechos, ¿no? Y me quedo, o sea, bueno, interesante tu punto de vista. Y bajo esa misma premisa, Paula, quiero preguntarte, y esto es lo último que pregunto para darle el pase a mi compañera Jacqueline. Eh, ¿Cuáles son los miedos de un líder joven? Estábamos hablando en este bloque, ¿cierto?, sobre los desafíos de liderar siendo joven. Y así como existen desafíos externos, me imagino que también existen desafíos a la interna.
¿Cuáles son los miedos? ¿Cuáles son tus miedos, Paula, siendo una joven líder? Bueno, yo creo que siempre está como el miedo a equivocarse, ¿no? Porque, claro, te estás tomando decisiones importantes y yo no tiene miedo de meter el pie o de que no sea por aquí. Pero yo siento que de forma personal muchas veces está como el miedo de pronto no estar en, en el lado correcto. Y lo digo en cualquier forma. De pronto mi ideología política está bien, las personas con las que me llevo están bien demás, ¿no? Yo siento que el tema con el líder joven es que siempre está asustado y siempre se está cuestionando. Y eso es también valioso, ¿no? El hecho de replantearte cada cosa. Eh, la verdad, a mí sí me asusta mucho, como decía, esta parte de los desafíos que van creciendo. Y de pronto también, no sé, el hecho de que el liderazgo joven no, bueno, yo sé que me está aportando porque realmente he visto como el rédito de lo que he aprendido reflejarse en mi vida profesional, ¿no? El hecho de que yo como líder joven hoy doy un taller de liderazgo y eso se refleja en que en mi universidad a lo mejor yo no tengo que estudiar la exposición porque yo sé que voy a sacarme 10 ahí. O sea, son esas pequeñas cositas. Em, pero, ¿qué tal si estoy perdiendo el tiempo, como quien dice? Yo creo que eso es un poco lo que todo joven se pregunta con lo que hace en su día a día, pero uno cuando es líder joven más, porque estás entregando tu tiempo a diferentes causas sociales, ambientales, y lamentablemente muchas veces se siente como que no, tu impacto en el mundo no es lo suficientemente potente, ¿no? Y quiero como topar este tema de que yo puedo intentar desde mi espacio abogar por la equidad de género y mañana me despierto y resulta que ya no queremos que las mujeres voten en el mundo. Entonces, es algo bastante impactante. Entonces, si realmente ser líder joven es tener miedo a todo lo que está pasando a la vez y al mismo tiempo tener miedo que lo que estoy haciendo no es suficiente. Creo que eso. Justamente, María, como mencionas, hemos hablado de cómo los adultos influyen en nuestro desarrollo personal como jóvenes, en este liderazgo, sobre cómo los miedos nos pueden tanto encapsular en una burbuja y mantenernos ahí, o como podemos, a lo mejor en su momento, impulsarnos a alzar un poquito más la voz, y el cómo las situaciones, el entorno, la evolución del mundo nos va confrontando a estas situaciones y llevándonos a lo mejor a la raíz de ese liderazgo juvenil. Desde tu experiencia, ¿cuáles dirías que son esas habilidades que toda persona líder debería desarrollar para poder ejercer este liderazgo con un impacto que verdaderamente tenga una acción en nuestra comunidad? Yo creo que es muy importante como toda esta parte eh, bueno, más que habilidades, al principio valores, ¿no? El valor de pronto ser resiliente, muy importante el valor de ser neutral, bueno, no ser, bueno, no ser neutral en las cosas como, bueno, no debe ser neutral, yo creo, porque es como, uno siempre debe tener como claro un bando, diría, pero me refiero no ser más bien ser imparcial en el momento de que si de pronto mi amigo está equivocado, yo le digo ese tipo de cosas. Pero en cuestión de habilidades, yo creo que es muy importante el comunicar lo que estamos haciendo, comunicar las causas y toda esa parte, porque conozco muchos líderes que no sabemos qué están haciendo y que lamentablemente el impacto de lo que hacen podría llegar a más. Entonces siento que ahorita en esta parte de la vida mediática que tenemos, es muy importante aprender a comunicar igual efectivamente porque queremos que la idea de lo que se transmite sea idóneo, ya que como no queremos tergiversaciones y comunicar asertivamente porque uno debe aprender a llegar a todo tipo de personas y el líder joven trabaja desde con niños pequeños hasta con jóvenes de su edad, hasta con adultos, con políticos, entonces uno debe saber cómo comportarse con cada persona con la que se comunica, ¿no? Y en ese sentido, pues totalmente, el liderazgo es una habilidad compuesta por muchas otras, entonces, eh, no sé, realmente es una pregunta compleja en ese sentido, pero comunicar principalmente. Justamente rescatando un poquito de lo que nos hablas sobre los valores que debemos de tener
y el cómo los jóvenes nos vamos desarrollando según el comportamiento y el contexto con las personas. Justamente en Tejido Joven trabajamos a partir de diferentes valores como el respeto, la igualdad, la empatía, solidaridad, participación, el liderazgo con un propósito y un compromiso real con la sociedad. De todos estos valores, ¿alguno más que quieras agregar o que se te venga a la mente? ¿Hay alguno que te haya marcado especialmente en tu manera de liderar? ¿Y por qué? ¿Por qué este valor es el que nace en ti y es el que te hace obrar en tu forma de liderar? Yo creo que uno que agregaría y que me ha caracterizado mucho es el tema de la justicia como valor, porque realmente vivimos en un mundo que está pues bastante acostumbrado a la corrupción en gran escala y en pequeña escala, aunque no lo veamos así. En mi país a eso le llaman viveza criolla, que es como el aprovechar estos momentos pequeños en los que uno puede saltarse las reglas y la aprovecha. Entonces, la justicia me parece muy importante y es algo que me ha caracterizado y que siento que es algo que como líderes jóvenes intentamos tener 24/7 porque, y como decía antes, nos vemos enfrentados a conocer situaciones en las cuales de pronto existe nepotismo, por ejemplo, y uno no se puede quedar callado. Eh, entonces siento que eso es algo como bastante importante. Bueno, la verdad es que también sobre todo recomendaría el tema del liderazgo con propósito, que es igual un valor y creo que debe ser el principal, porque ser líder es difícil, como decía, ser una persona valiente. Entonces, si uno no tiene un propósito, se va a desmotivar. Se va a desmotivar o de pronto no va a lograr los objetivos que tiene realmente. De pronto, al estar perdido, uno puede sucumbir ante otros objetivos que a lo mejor no sean los más ideales para el mundo. Entonces, sí siento que es muy importante el tener claro el por qué hacemos las cosas. En mi caso realmente es porque me gustaría que otros jóvenes vivan unas experiencias plenas, experiencias que si a lo mejor yo pasé algo difícil en algún momento o me faltaron herramientas o más, esta persona pueda hacerlo y pueda llegar más allá. Y esa parte de reconocer que el líder joven no es el fin no es el fin, no es la meta, porque al final de cuentas uno trabaja lo que puede. De pronto yo estoy iniciando el camino y sembrando la semilla y reconozco que no voy a ver el árbol florecer, pero debo dejar abierto el camino para que sean los jóvenes los que lo vean. Entonces sí, es bastante fundamental tener un propósito y trabajar con justicia. El tema del propósito. Justamente muchos jóvenes hoy en día probablemente ya estamos un poquito más adentrados en el tema político, en el tema social. Ya cada vez se puede observar que hay más interés en ese tipo de temas en donde realmente no se daban tanta visibilidad en su momento y que a lo mejor los adultos estamos aprendiendo a tratar de controlar y de adecuarnos a este nuevo pensamiento revolucionario de estos jóvenes. Y muchas veces en el camino de este desarrollo podemos sentirnos solos, sentir ese miedo de soledad, de con quién voy, a quién me puedo acercar, de quién puedo aprender. Y ¿cómo crees que podríamos construir o cómo crees que se puede ir construyendo esta red de apoyo o una comunidad en la que estemos iniciando o dando nuestros primeros pasos y que digas, a lo mejor puedo yo acercarme a esta persona o de qué manera podemos ir creando una comunidad, una red de apoyo a base de estos primeros pasos? Yo creo que sí es bastante complejo porque inclusive en el mismo liderazgo uno se encuentra con personas que sinceramente pueden estar ahí como yo le diría figuretear, no encuentro otra palabra ahorita. Entonces, lamentablemente existe como esto de que la competencia insana, que uno se acerca donde un líder y esta persona es como un poco de pronto no muy amable, no te recomienda los espacios. eh, entonces sí es bastante complejo. Yo creo que ahorita es fundamental que podamos como hacer esta parte de en redes sociales, conversar, dar este primer paso para mí sería el acercarte donde un líder que tú veas que admiras y intentarlo. Y si esa persona no te como responde de la mejor manera, no te ayuda a abrir espacios, intentarlo con otra persona siempre va a haber
al menos de los líderes, la mayoría son personas buenas, entonces como intentar conversar con esta persona y de ahí, eh, pues yo siento que como crear eh, no sé si, yo diría, o sea, como una propuesta sólida, crear de pronto algún chat donde si eres líder, se mandan las iniciativas y así, compartimos experiencias, ese tipo de espacios de diálogo virtual, siento que funcionan bastante bien porque es por ahí que uno se entera de las convocatorias, que uno va conociendo gente, que de pronto incluso entre las gentes de tu organización se van juntando un poco más. Entonces sí, eso me parece fundamental. Y de ahí, pues... eso, yo siento que eso, el de no tener miedo y intentar con una persona específica, porque realmente no hay un espacio donde uno pueda comenzar y sobre todo depende mucho del área que tú tengas, si es ambiente, todo eso. Y más bien igual acercarse a personas que, como digo, a lo mejor no, el mejor líder no es el que está al frente, ver la persona que sea más amable de la sala, yo creo que es lo que más va a funcionar porque son las personas que de pronto desde lo poco que conocen, de los pocos espacios en los que están, son los que luego te involucran o que si saben de alguna oportunidad te llaman. Entonces, sí es esta parte interpersonal, el poder confiar en alguien es lo principal, el primer paso siempre. Justamente este punto que me gustaría mucho concluir es que sí, justamente los jóvenes estamos a lo mejor en busca todavía del espacio, probablemente con tu trayectoria que hemos podido ver, sigues a lo mejor intentando encontrar el punto de estabilidad en donde sientas que tu voz es escuchada. A lo mejor hay muchos jóvenes que todavía pueden sentirse representados junto a ti y respaldarte. Y creo que eso es un punto muy, muy importante, que cada día nazca más esa semilla de liderazgo personal y esa pasión por querer apoyar. Tomás, no sé qué opines sobre este punto. Absolutamente. Y es clave, ¿no? Es clave cuando, y un poco lo hablábamos al inicio, ¿no? Esta construcción de comunidad, esta construcción eh, de intereses que nos acerquen, ¿no? Y que nos den sentido de pertenencia también, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de las temáticas que planteaba Paula, hablamos también de un sentido de pertenencia que te permite, como decíamos, crear espacios seguros para poder accionar, aprender de otros liderazgos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí por ahí yo creo que y para quienes están escuchando, es una inspiración también aquello, ¿no? Y eso es lo otro que nos hace falta en este mundo tan individualista, tan competitivo, ¿no? Nos faltan referentes, ¿no? Y yo creo que cada vez están, o estamos más bien visibilizando, ¿no? A esos referentes a los cuales una pueda apuntar, ¿no? No como dioses, porque es distinto ser un referente a endiosar a las personas, pero sí, Idealizar. eh, sí, totalmente, pero sí poder tener la perspectiva, ¿no? De lo que quiero ser. Y ahora quiero invitarte, Paula, a hacer una dinámica eh, que solo se nos ocurra a nosotros, por supuesto. Esto nunca antes ha salido en ningún otro podcast. Por supuesto, vamos a hacer un ping-pong. Eh, Algo innovador. Totalmente innovador, Jacqueline. Vamos a hacer nuestro ping pong sobre liderazgo juvenil en 60 segundos. Entonces yo te voy a decir, ¿cierto? Una frase, dos opciones o de pronto una pregunta que tú tienes que responder brevemente, ¿ya? Ya, Eh, ¿Qué palabra define el liderazgo? incomodar, ¿Un líder nace o se hace? se hace. ¿Qué valor nunca puede faltar en un líder? Justicia, Un error que te haya enseñado mucho. eh, quedarme callada por tener miedo que alguien se enoje conmigo. ¿Qué persona inspira tu forma de liderar? Mi mami, ¿Liderar sola o en equipo? equipo. Sin colectividad no existe liderazgo. ¿Qué cambiarías de tu comunidad? Eh,
el estar acostumbrados a los pequeños actos de corrupción. Un proyecto del que te sientas orgullosa. Todos. Excelente. ¿Qué habilidad debería desarrollar todo joven? Saber comunicarse efectivamente y asertivamente. ¿Qué significa para ti generar impacto? Eh, el que otras personas que quieran ser, no sé, quieran replicar las buenas acciones. ¿Cómo motivas a otros cuando tú misma estás desmotivada? Ay, esa es una pregunta muy difícil. Eh, Está muy complicada, Tomás. haciéndoles recordar lo que hemos avanzado realmente, o sea, y el ayudar a otros a la vez hace que uno se motive, pero recordarles que estamos más adelante de lo que estuvimos hace algún tiempo. Excelente. Me quedan tres. Dale. Un libro, una película o una persona que recomiendes a quienes quieren liderar. ¿Un libro o una película? O algún referente. Uy, es una pregunta difícil que podemos pasarla, porque, uy, Es válido, podemos pasarla. Completa la frase. Ser líder es. ser amable. Y por último, si tuvieras un micrófono frente a todos los jóvenes de Ecuador, de Colombia, de Chile, de América Latina, ¿qué les dirías en una sola frase? Mm, eh, como esto de que, ay, qué difícil, perdón. Eh, el incomodar es el resultado de estar haciendo un cambio, de estar haciendo las cosas bien y no, nunca tengan miedo de ser diferentes o sentirse diferentes en un lugar. Muchas gracias, Paula. Esa fue nuestra sección de ping pong. Es entretenido lo que pasa, ¿no? Porque yo creo que si estuviese en tus mismos zapatos, Paula, tampoco hubiese sabido contestar. Así que Sí, muy difícil. no, sí, preguntas muy complejas. Reconocer un solo libro, una sola película, y bueno, de ahí referentes de liderazgo, yo siento que la verdad para mí como historiadora es un poco complejo porque uno aprende a ver lo bueno y lo malo en todo, entonces como referente, pero hay personas en el día a día que nos inspiran y creo que es lo más importante, como decía, el reconocer a aquellos que de pronto no están más arriba, pero que son en quienes uno puede confiar es lo más importante. Exactamente, absolutamente. Algo que no había mencionado ya, Kelly y Paula, es que somos colegas. Yo también soy historiador. Así que vamos por Sí. esa senda de las ciencias sociales y ahí podemos quedar en contacto para trabajos futuros. Estamos llegando así al fin de este capítulo, de este tercer capítulo del podcast Tejiendo Voces, el podcast de la organización Tejido Joven, y agradecemos, por supuesto, muchísimas gracias a Paula por acompañarnos, por hacerte el tiempo, por estar compartiendo, conversando con estos dos entrevistadores, ¿cierto? Que colocamos, ¿cierto? A disposición este micrófono para poder llegar a más jóvenes y poder inspirar, ¿no? Y a invitarlos a que se sumen también a generar cambios. Recordarle a la audiencia que nos pueden seguir a través de las distintas redes sociales, @TejidoJoven en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Hoy estamos en YouTube, en Spotify, estamos en un montón de plataformas, ¿cierto? En las cuales van a poder escuchar este capítulo y también van a poder, ¿cierto?, interactuar con la organización. La juventud también cambia el mundo. Esa es nuestra frase, ese es nuestro emblema, eso es lo que nos mueve como organización, ¿cierto, Jacqueline? Claro que sí, Tomás. Muchísimas gracias de verdad, Paula, por hacerte escuchar, por inspirarnos un poquito más en tu trayectoria, en lo que eres y que realmente esperamos que muchos más jóvenes logren escuchar este podcast. Los invitamos, como ya dijo Tomás, a seguirnos en nuestras redes sociales y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Tejido Joven. Recuerda que la juventud también cambia el mundo y que este espacio también es tuyo. Nos escuchamos en el próximo episodio y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao. Esto es Tejiendo Voces, el podcast de Tejido Joven.